La creación y uso de los videojuegos ha crecido a pasos agigantados, con intenciones diversas, pero la principal desde sus inicios ha sido la de proporcionar diversión para hacer sentir bien a todos en el aspecto emocional y a quienes disfrutan de estos, bien como pasatiempo o con alguna otra intención, como la de adquirir algún conocimiento, lograr algún aprendizaje, desarrollar alguna habilidad, socializar, entre muchas otras. Les saluda su amiga Verónica Torres Cosío en el marco del Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento en su versión número 10. En esta ocasión con el tema de los videojuegos en la educación, consecuencias y desafíos. Sin mayor preámbulo, eh, les digo que yo soy docente y responsable de la Maestría en Tecnología Informática Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Antes de dar inicio con el desarrollo a profundidad del tema, los invito a reflexionar. ¿Recuerdas tu juego favorito? ¿Qué efectos positivos percibes te haya dejado? ¿Qué efectos negativos percibes te haya dejado? Haz una reflexión por un momento, mientras te digo que es muy probable, según la edad y la época en la que jugamos, tal o cual juego pues sea diferente. Se ha transformado. Habrá quien recuerde un juego de mesa, pero ese mismo juego lo recuerde en un formato de video, de videojuego o de otra forma. Recuerde juego al aire libre o algún videojuego en particular. Haberlo jugado ya sea en casa, en la escuela o en algún otro espacio, con los amigos, de forma individual, con la familia o con nuestro grupo de clase. Cada uno puede recordar y contar su experiencia. Guárdala en tu memoria y revive cuantas veces lo consideres, disfrútala, valórala, porque ésta te acompañó en tu crecimiento, en adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y en desarrollar tu personalidad, entre muchos beneficios más. Bueno, pues en esta ocasión abordaremos o seguiremos este camino con estos temas principales, iniciando con lo que es el juego, el concepto, las teorías y las consecuencias de jugar. Daremos paso a lo que es el videojuego, también en su concepto, su clasificación, las teorías y también las consecuencias que vamos a encontrar, y que hay consecuencias negativas y también consecuencias positivas, los desafíos a los que nos enfrentamos y algunas reflexiones finales. El juego, hay varios autores que han coincidido en que el juego es una actividad que se ha dado y ha evolucionado desde las formas primitivas, como ustedes lo saben, e instintivas hasta las progresivas, sofisticadas y orientadas, cada uno lo recuerda. Eh, la orientación es favorecer su aplicación en ambientes educativos, en este caso. Una de las definiciones del juego que yo traigo y que retomo es la de Huizinga, quien desde una perspectiva antropológica señala que es una actividad libre y consciente y que se realiza de acuerdo a reglas fijas y de una forma ordenada dentro de unos determinados límites espaciotemporales. Hay quienes también los clasifican como juegos formales e informales. Los formales siguen reglas y obedecen a una construcción cultural, y los juegos informales lo contrario, no siguen reglas, ¿verdad? Y se basan en el descubrimiento del propio cuerpo y del entorno, de acuerdo a nuestras capacidades. Sobre el origen del juego, pues hay muchos expertos como Monroe y Sáez que nos señalan que son tan antiguas como la vida misma. Es decir, desde que nacemos iniciamos con el juego.
Entonces, desde el origen de la humanidad, pues el juego ha existido. En principio no se sabe, no hay un estímulo claro el por qué se empieza a jugar, pero bueno, ya cada vez hay más estudios que nos dan las razones de por qué empezamos a jugar. El juego inicia, ¿verdad?, por el conocimiento o por el conocer algo. Y esto da pie a seguir con la búsqueda de identificar más qué deseos o qué necesidades provocan el juego. También se tienen datos de las culturas antiguas, desde miles de años antes de Cristo y hasta nuestros días, que ya existía el juego. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Oriente Medio, en la India, en Asia del Este, en África, en Europa, en América, pues ya el juego hay datos de que hay juegos en diferentes momentos y bajo diferentes formas y reglas. A ciencia cierta no se sabe en qué lugar inició, ¿verdad? Lo que se sabe es lo que conocemos hasta nuestros días. Prevalece, pero con constantes transformaciones y en función de la evolución de la sociedad, de la cultura, de la economía, de las políticas, de las necesidades, de los avances tecnológicos muy importantes que se han dado a pasos agigantados, esto por mencionar algunos. Y una de estas transformaciones, por supuesto, es el surgimiento de los videojuegos, es decir, la combinación del juego con la tecnología. ¿Y qué es lo que trataremos hoy? Existen varias teorías que dan fundamento al origen del juego. Estas han sido expuestas o compiladas en varios compendios, como por ejemplo el de Monet, y otros autores han agregado otras teorías, pero estas vale la pena recordar para comprender las repercusiones del juego en los diferentes ámbitos, pero en particular el educativo. De esta manera encontramos diferentes teorías, todas ellas muy importantes y que muchas de ellas coinciden en que el juego favorece, por ejemplo, los procesos cognitivos, ¿sí?, los aspectos culturales y sociales y aspectos académicos. Entonces, todas estas teorías, ¿qué es? Bueno, pues son importantes de retomar porque son la base para comprender el alcance y la repercusión que ha tenido y tiene el juego hasta nuestros días, como principalmente una interacción social o bien con otros fines como su uso en ambientes educativos, sin dejar de lado el concepto de libertad que siempre debe prevalecer en el hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de jugar? Bueno, pues las consecuencias de jugar son muchas. Hay positivas y hay negativas también, pero nosotros le damos principalmente un enfoque o tomamos lo positivo de jugar. Y una de las organizaciones que nos ha dado, eh, ha resaltado los beneficios de jugar, pues es la Healthy Children Organization, y nos dice que el juego en sus diferentes modalidades trae grandes beneficios al cerebro, al cuerpo, a la vida de los niños y les favorece en su crecimiento, quienes logran ser adultos curiosos, creativos, sanos y felices, con un cúmulo de habilidades requeridas para el mundo actual. Entonces, muy importante, hay que dejar jugar a los niños para que sean adultos exitosos. Y en relación al aprendizaje, este se facilita cuando el niño utiliza sus instintos naturales para jugar, en lugar de que sea por estímulos eh, o condicionar a los niños de que se tienen que sacar buenas calificaciones, de que su comportamiento debe mejorar. Entonces, de esas condicionantes a las que recurrimos constantemente y suponemos que con eso se van a lograr éxito en todo momento. Otra de las organizaciones que nos dice sobre las consecuencias positivas de jugar es la American Academy of Pediatrics,
y dice que el juego puede mejorar las capacidades de planificar, organizar, llevarse bien con los demás y regular emociones. Además de que ayuda, fíjense muy bien, con el desarrollo del lenguaje, con las destrezas matemáticas y sociales, y así en las diferentes áreas del conocimiento siempre van a tener un impacto positivo, incluso hasta sobrellevar el estrés. Pero además sugiere formas de jugar de acuerdo a la edad de crecimiento de los niños y de las personas, ¿verdad? Mediante diferentes formas de hacerlo, pero por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, los estuches de los juegos o videojuegos traen especificaciones muy claras donde dice para qué edades es apto el juego o el videojuego. De esta manera, pues, eh, las definiciones del juego, las teorías y los estudios que avalan los beneficios del juego, pues también aplica al videojuego. Pero el videojuego, bueno, pues tiene su origen en el ocio, cuyo propósito principal pues es también la diversión. Sin embargo, los teóricos también han defendido que es posible hacer uso de este como apoyo educativo dentro y fuera del aula, pero con la particularidad de apoyar el aprendizaje significativo. Eh, Hay autores que coinciden en que el propósito del videojuego es la diversión, ¿sí? Pero también dicen que son aplicaciones interactivas que a través de algunos mandos posibilitan el simular experiencias a través de las pantallas, ya sea de los dispositivos móviles o de las computadoras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay autores que también dicen que los videojuegos comparten similitudes con los juegos tradicionales y estos favorecen la interacción virtual de las personas. Entonces, pues, es importante resaltar cuáles fueron los primeros videojuegos o que se consideran como videojuegos. Está el dispositivo de entretenimiento de tubo de rayos catódicos, aunque de los primeros videojuegos no tenía una computadora para funcionar, no tenía un sistema operativo, no tenía memoria, pero son principios pues de los videojuegos. Este fue creado por Goldsmith y Rayman en 1947. Posteriormente, en 1950, en Toronto se expuso el juego interactivo de Bertie the Brain, desarrollado por Joseph Cates, y que este sí es considerado como el primer videojuego interactivo. En el año de 1951 surge el NIM, y cuyo creador es Bennett, y entonces todos estos videojuegos pues son la base de lo que tenemos en los videojuegos hoy en día. Sin embargo, yo considero que sus creadores nunca imaginaron el impacto que tendría en los diferentes ámbitos, en el desarrollo de las personas, en las diferentes edades, en el crecimiento de la industria de los videojuegos. Y todo esto ha crecido de forma exponencial. Mucho menos imaginaron seguramente el beneficio en el ámbito educativo y desarrollo personal. Entonces hay que estar muy agradecidos con estos hombres por haber iniciado este camino. Los videojuegos pues tienen varias clasificaciones. Yo traigo esta de acuerdo al tipo de videojuegos y que es la más utilizada, que tiene estos 6 tipos, ¿verdad? Que son el de acción, de aventura, el deportivo, de simulación, el de rol, el de estrategias, ¿verdad? Y también le llaman juegos serios o no serios en otras clasificaciones. Pero me gusta esta clasificación porque se han estudiado los beneficios directamente relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo, los videojuegos de acción mejoran la atención e impactan en la respuesta rápida a los objetivos. Con ellos se logra el aprendizaje mediante acciones rápidas y por ende la reducción inmediata de problemas. Acuérdense, hoy en día los niños aprenden de forma muy rápida y solucionan las situaciones o problemas de forma muy rápida.
y si utilizan los videojuegos, pues lo harán mejor. Los videojuegos de estrategia, bueno, propician en el alumnado el desarrollo del pensamiento lógico y la solución de problemas, en donde el aprendizaje se logra mediante un entorno virtual. Están los videojuegos de aventura. Estos ayudan en el desarrollo del pensamiento lógico y toma de decisiones de y se pueden implementar dentro del aula o fuera del aula también para mejorar el desarrollo cognitivo. Están los videojuegos deportivos, estos apoyan en el aprendizaje de algún deporte, pero también de paso estos motivan al estudiante o a las personas a llevar una vida activa. Están los juegos de simulación, son muy importantes porque facilitan el entrenamiento en relación al funcionamiento de máquinas, de fenómenos, de situaciones y la adquisición de conocimiento específico. El aprendizaje con este tipo de videojuegos se logra a través del análisis de estrategias de solución de problemas que se aplican en la decisión y dirección propias. Tenemos también el videojuego de rol. Este es muy divertido, ¿verdad? Se juega también online y donde se crea el propio personaje, de acuerdo a las herramientas o configuraciones que proporcione el mismo videojuego. Con este también se interactúa con otras personas, se hace a través de mundos virtuales, mediante acciones online y se mejoran las habilidades mediante nuevas técnicas o aptitudes. De todos estos juegos hay muchos videojuegos comerciales. Sin embargo, también hay un cúmulo de videojuegos que han sido creados directamente para que se apliquen como una herramienta didáctica dentro del aula. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues así como en el juego, en los videojuegos también hay consecuencias negativas y positivas. Siempre ha existido la controversia. Están los partidarios, por supuesto, los que dicen que hay más beneficios positivos con los videojuegos a nivel intelectual y social. Pero también están los retractores, en donde ellos no son partidarios y señalan que no, los videojuegos no aportan nada y que influyen negativamente. Pero bueno, pues no todo está perdido. Para eso están los estudios y a los cuales nos debemos unir nosotros para encontrar más que nada los beneficios. Inicio con las consecuencias negativas porque considero que no nos debemos de enfocar, sí debemos de conocerlas, pero no enfocarnos, más bien hay que conocer lo positivo, pero no debemos tampoco de desconocer lo que estudios han demostrado respecto a que no todo es bueno, no todo es positivo. Entonces, hay varios aspectos, algunos yo los traigo aquí a esta presentación, pero no son los únicos. Hay estudios que demuestran que los videojuegos incitan a la violencia implícita y explícita y que esto provoca agresividad durante y después del videojuego. También hay reproducción de estereotipos sexistas, la anulación de la personalidad en los adolescentes. ¿A qué se refiere con esto? A que hay una pérdida de conciencia entre la realidad y la ficción. Entonces, esta preocupación se manifestó en un estudio principalmente en padres, en madres, en educadoras y en educadores. Hay falta de atención, hay aislamiento, se disminuyen las actividades como la lectura, la escritura, el escuchar música, el ver películas, entre muchas otras que son básicas para el desarrollo de la persona. Otros dicen que es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, que hay afecciones fisiológicas en la vista, en los oídos, en las manos, en las personas, por ejemplo, que padecen epilepsia, bueno, pues también tiene afectaciones algunos videojuegos. Todo esto por pasar demasiado tiempo en videojuegos. Hay otros que dicen que, bueno, pues impiden el desarrollo de la niñez. ¿Por qué? Bueno, pues dicen que en lugar de estar jugando con niños de su edad y con las niñas, están jugando los videojuegos y entonces ellos están aislados, están en su mundo.
Luego, otros dicen que lo relacionan los videojuegos o algunos videojuegos con actos delictivos y de comportamientos inapropiados. Otros, bueno, pues muy tangibles, muy comunes, bueno, pues que el dolor de cabeza, que la irritación en los ojos, dolores musculares, debido a las malas posturas por el tiempo excesivo que se pasa jugando. Bueno, pero no todo está perdido, por eso hay estudios que demuestran más efectos positivos que negativos. Y recordemos esas teorías, vea, que respaldan los efectos positivos de jugar. Y el principal, bueno, ya lo habíamos comentado, bueno, pues que es un agente socializador y que influye en el desarrollo de valores culturales de quien los utiliza, y esto conlleva analizar las implicaciones cognitivas y su influencia en la educación. También es un gran simulador de la realidad, muy útil desde los niños para descubrir de una forma menos abstracta nuevos elementos durante el proceso de aprendizaje, y en los adolescentes con los esfuerzos cognitivos que ya ellos poseen en niveles posteriores como de la educación media superior y terminal y en adelante. Bueno, pues estos tienen muchos beneficios porque desarrollan habilidades, destrezas. También en niños el desarrollo de experimentos, que a veces no es fácil o no sé si tiene laboratorio, y entonces gracias a los simuladores o a los juegos de simulación, pues esto es accesible y evita no exponerse a situaciones de riesgo para la vida de los estudiantes o también de otras personas. Por ejemplo, en la medicina son muy útiles en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades. Entonces, también en la industria aeroespacial, pues estos simuladores son muy, muy importantes. También traen muchos beneficios económicos, ¿sí? Para todos, eh, para la industria. En el proceso de enseñanza-aprendizaje pues son muy útiles porque nos desarrollan diferentes habilidades. Entonces, hay pues más beneficios eh, que efectos o consecuencias negativas el utilizar videojuegos. Eh, en la educación, bueno, también se toman en cuenta teorías, pero teorías desde la creación, desde el desarrollo de los videojuegos, la teoría de la motivación, las teorías del aprendizaje, de las inteligencias múltiples de Gardner. Se utilizan, muchos videojuegos se basan pues en estas teorías para su desarrollo. Por ejemplo, Gardner dice que el desarrollo del cerebro se da a partir desde que se nace hasta los 16 años. Entonces, es muy importante, pues, que los videojuegos se utilicen desde edades tempranas eh, en las etapas básicas de la educación, que es alrededor de los 16 años, y la etapa obligatoria es muy útil, ¿verdad? Porque es cuando el cerebro está creciendo, ¿verdad? Y todo esto es benéfico para, para la niñez y, y con esos impactos pues positivos en el rendimiento académico. Eh, de estas teorías, bueno, pues van de la mano igual con las teorías que respaldan los beneficios de los juegos, ¿verdad? Pero todo esto deriva en los beneficios en aspectos cognitivos, en destrezas y en habilidades, en aspectos socializadores y en alfabetización digital. Resumo pues aquí, resalto algunos de los beneficios en la educación del uso de los videojuegos. Facilitan el desarrollo de habilidades del pensamiento, en la solución de problemas, en la toma de decisiones, en el desarrollo de habilidades y destrezas, fomenta valores, actitudes, aptitudes, en la educación especial son muy útiles, en el desarrollo del pensamiento crítico y lógico matemático, lógico computacional, en el trabajo colaborativo, en la tolerancia, en el manejo de emociones y muchas otras consecuencias positivas que trae el uso de los videojuegos. Podemos pasar largas horas aquí, cada uno tendrá su experiencia y la puede compartir
en algún otro espacio o vía correo o en esos grupos de discusión tan importantes que se tienen. ¿A qué desafío nos enfrentamos? Bueno, pues antes de irnos, antes de terminar con esta charla, quiero decirles que los videojuegos por sí solos no van a solucionar o no van a impactar. Tenemos que poner nuestro granito de arena, sobre todo cambiando la percepción que se tiene de los videojuegos. ¿En quiénes? Bueno, pues en docentes, en padres de familia y hasta en los mismos estudiantes. Hay que instruir, hay que evangelizar en el tema de los videojuegos, en sus ventajas, en el uso racional de los videojuegos, en el uso adecuado. También se tiene que investigar más, se tiene que estudiar más sobre los métodos tradicionales y métodos nuevos en los cuales podamos implementar los videojuegos y ver qué impacto tiene en el rendimiento académico. Se tienen que también diseñar estrategias de diseño y de uso de los videojuegos. No existen todavía muchas metodologías tan definidas. Tenemos que trabajar sobre eso. También tenemos que promover que a nivel modelos educativos de los países se invite a las instituciones educativas a que se aplique o se implementen los videojuegos dentro del aula. Para todo esto también necesitamos que los profesores posean un nivel competencial muy rico, multicultural. Para que, bueno, pues para que sepan desarrollar, sepan seleccionar, sepan elegir, sepan implementar los videojuegos. Pero estos no van a funcionar nada más teniendo el videojuego. Tenemos que tener la infraestructura, entonces tenemos que hacer pues un análisis del contexto, de las condiciones y buscar soluciones para que se puedan implementar videojuegos. Tenemos mucho en deuda, tenemos que procurar que todo esto sea posible y que todos trabajemos porque se tenga un acceso universal al conocimiento, que todos debemos de aportar nuestras creaciones, nuestro conocimiento, para que todo esto sea accesible para todos, para docentes, para alumnos, para padres de familia. Con esto aportaremos también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en su objetivo número 4, que se refiere a la educación y donde nos invitan a implementar las tecnologías innovadoras y a que también los docentes nos capacitemos en el buen uso de estas herramientas. Entonces, para lograrlo, debemos de tomar en cuenta las necesidades del momento. Les agradezco mucho su atención. Me despido, no sin antes proporcionarles mi correo electrónico y les agradezco me hagan llegar sus comentarios y sus aportaciones, las cuales enriquecerán mi acervo. Muchas gracias por su atención.